Llevo toda la semana buscando este Nuevo Testamento en griego, me lo había dejado la semana pasada predicando. En fin, se acaban encontrando las cosas. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, del que vamos a ver hoy una porción de ese capítulo de Marcos. Dice así, en Marcos capítulo 14 y versículos del 1 al 31. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo por engaño y matarlo. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entrare, decidle al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El pasaje que vamos a ver hoy del Evangelio de Marcos, que es anterior a la pasión de Jesús, pero que está justo inmediatamente antes, es un pasaje que, como hemos señalado en otras ocasiones, hay que entenderlo muy bien en el contexto y en la estructura del Evangelio de Marcos, que es enormemente relevante. Fíjense lo que hemos visto en las últimas semanas. Jesús
entra en Jerusalén, Jesús provoca el entusiasmo de la gente al entrar en Jerusalén, Jesús deja en ridículo a los distintos miembros del sistema religioso judío que durante prácticamente una semana lo están tentando a ver si consiguen hacer que caiga en un renuncio, o hablando del tributo al César, o hablando de la resurrección, o hablando de cuál es el primer mandamiento. Jesús no solo ha dejado en ridículo al sistema religioso judío, sino que, como vimos la semana pasada, ha anunciado que ese sistema tiene los días contados. Antes de que acabe la generación, efectivamente no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo, profecía que se cumplió de manera literal, porque como les conté la semana pasada, cuando el templo de Jerusalén ardió en el año 70, las coberturas que tenían de oro con el fuego se derritieron, cayeron al suelo, y los legionarios romanos se dedicaron a levantar piedra tras piedra hasta que no quedó piedra sobre piedra para sacar el oro que hubiera podido caer entre las junturas de las piedras. De manera que la profecía no pudo ser más literal, y además en esa generación Jesús habló en el año 30, el templo y Jerusalén fueron destruidos en el año 70, los 40 años de una generación. Pero aquí vamos a ver cómo esto va todavía más allá. Hasta ahora Jesús ha dejado de manifiesto la escasa consistencia que tiene ese sistema religioso, aunque tenga ese templo, aunque tenga el sistema de sacrificios, aunque dice que apelan a la ley de Moisés. Además, se da la circunstancia de que ha señalado su final. Y en estos momentos Marcos da un salto cualitativo de lo que ha habido hasta ahora. Hasta este momento, por supuesto, al llegar a Jerusalén han intentado dejarlo mal, han intentado desacreditarlo, han intentado dar una imagen negativa de Jesús ante el pueblo. Esto va a ir mucho más allá, y dice el capítulo 14, versículos 1 y 2, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo por engaño y matarlo, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. No es casual que la descripción, la profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo, que se cumplió en el año 70, aparezca justo antes de esta afirmación, de esta información que da Marcos. Sí, es terrible lo que había dicho Jesús. Sí, es terrible pensar que ese sistema judío iba a desaparecer cayendo por la borda. Sí, es terrible que la ciudad santa iba a ser arrasada. Sí, es terrible que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero ¿quién mandaba en ese sistema? Gente que 2 días antes del inicio de la Pascua andaban locos a ver cómo podían matar a Jesús. Y en este sentido, la catadura moral del sistema no puede ser más clara. Lo que había en Jesús cuando en el capítulo 13 anuncia el futuro no es resentimiento, no es amargura, no es odio, no es aborrecimiento, es la tristísima constatación de que el sistema está muerto espiritualmente porque está dispuesto a matar incluso al Hijo de Dios. Si me acompañan ustedes a Mateo capítulo 21, y es una parábola específica de Mateo, que además es un evangelio escrito de manera muy específica y muy primordial para judíos, Jesús precisamente ha señalado cómo esa era una situación que era absolutamente lógica desde una perspectiva espiritual. En Mateo capítulo 21 y versículos del 33 en adelante dice así. Mateo 21, 33 en adelante. Oíd esta otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Lo que Jesús ha señalado antes, y que es un resumen de la historia de Israel, como el que uno encuentra en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en esa ocasión hecho por Esteban, es bastante claro. Dios en un momento determinado tuvo una viña, que era Israel, y la cuidó. Le puso cercado, le puso una torre, en fin, aquello daba gusto verlo. Y arrendó su viña. ¿Y qué pasó con los que estaban en la viña? Pues cada vez que el Señor enviaba un profeta, a uno golpearon, a otro mataron, a otro expulsaron, y en un momento determinado, en la consumación de la historia, Dios decidió enviar a su hijo, y los que estaban al mando de la viña dijeron: lo matamos y ahora la viña es nuestra. Y es exactamente lo mismo que vemos en esos dos primeros versículos de Marcos 14. No podemos tolerar a Jesús. Pretende que es el Mesías, pretende que es el Hijo de Dios, pretende que Él va a gobernar. Bajo ningún concepto estaríamos dispuestos a ceder el poder que tenemos sobre el pueblo a este que ha llegado. Y por cierto, dicho sea de paso, esa es la gran tragedia del pueblo judío en los últimos 2000 años. Y en ese momento, Marcos va a mencionar una serie de episodios donde Jesús va avanzando hacia su misión y va avanzando en medio de lo peor de lo que puede avanzarse. Va moviéndose, no con el respaldo cerrado de sus discípulos que creen en él, no con el aplauso de la gente que se supone que lo ha visto como el Mesías el Domingo de Ramos, sino que va avanzando en medio de una serie de situaciones que a nosotros nos desmoralizarían profundamente. Primera situación, la situación de indiferencia y de mala interpretación. Versículos del 3 al 9. Jesús es invitado a comer en casa de Simón el leproso. Hay algunos intérpretes que consideran que Simón el leproso era el padre de Judas Iscariote. Es posible, no es seguro, pero hay una posibilidad de que lo fuera. Y cuando Jesús está en la mesa, en ese momento viene una mujer con un vaso de alabastro, lo rompe y decide ungir a Jesús. ¿Y qué sucede con la mujer? Pues fíjense ustedes, las respuestas de la gente son o indiferencia, o mala interpretación, o censura. No hay nadie que diga: qué mujer más buena, con lo que tiene el maestro que pasar, con la semana que le están dando, con lo que nos ha dicho que va a suceder. Ha tenido un detalle ciertamente hermoso de ungirlo con perfume. Las respuestas son o de indiferencia, ahí los que mejor se portaron fueron los que no dijeron ni palabra,
o de mala interpretación. Pero bueno, ¿y esta imbécil es que no se da nadie cuenta de que lo que está haciendo es un disparate? Esto puede valer 300 denarios. 300 denarios es el salario de todo un año de un jornalero. No es ninguna tontería. El año tiene 360 días en el calendario judío. Quítenle ustedes fiestas y Shabbat, y 300 denarios es un año de trabajo de un trabajador normal. Esta majadera ha desperdiciado lo que hubiera podido ser un año de salario. Con eso se hubiera podido dar mucho a los pobres. Y es lamentable, pero en muchas ocasiones, en el curso de nuestra vida, de pronto o hay indiferencia, o hay una mala interpretación de lo que hacemos, y a veces hasta la mala interpretación está unida a una supuesta interpretación piadosa. Pobrecitos los pobres que han quedado desamparados porque esta imbécil ha decidido desperdiciar así el dinero, y hubiera sido mucho mejor que se hubiera vendido y dado a los pobres. Desconfían siempre de los que les dicen que pueden emplear su dinero mejor que ustedes. Generalmente, cuando alguien te dice que puede emplear tu dinero mejor que tú, y da lo mismo que sea un político que sea un clérigo, es muy posible que lo que tienen delante es un ladrón. Y además un ladrón que ha decidido que quiere tu dinero, y si consigue sacártelo del bolsillo, ya le dará a él un buen empleo. Y si además decide que puede emplear el dinero mejor que tú y que lo va a hacer por una causa noble, no lo dudes, tienes a un ladrón. Y da lo mismo que sea un político hablándoles de que les van a subir los impuestos por las pobres viudas, que generalmente les importan un pimiento, o un clérigo que todavía exprime más a la gente a ver si le sacan más dinero, y que supuestamente lo hace por la causa del Evangelio, pero tiene, por ejemplo, un jet privado. Cuando de pronto alguien te dice algo de este tipo, desconfía. En el 90% de los casos, nadie sabe mejor emplear el dinero que ustedes tienen que ustedes mismos. Voy a dejar un 10%, por eso de que hay gente estúpida, imprudente, etcétera, pero por regla general, quien sabe emplear el dinero es quien lo ha ganado. Y cuando de pronto alguien decide que no, que lo sabe emplear mejor, pues evidentemente es muy posible que tengas a un ladrón enfrente, que está dispuesto a quedarse con tu dinero y emplearlo en beneficio propio bajo supuestas buenas causas. La reacción de Jesús es una reacción tremenda, porque dice en el versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Dejadla. ¿Por qué? Y aquí traduce molestar. Como siempre, la Reina Valera suele ser muy suave en sus traducciones. Habría que traducir mejor ¿por qué la tosigáis? ¿Por qué la acosáis? Da la sensación de que todo el mundo estaba mirando a la pobre mujer, como diciendo, te creerás que has hecho una gracia, ¿no? Desperdiciando así el nardo. ¿Por qué no nos lo has dado a nosotros, que le hubiéramos dado un buen uso? Y Jesús dice, no dejadla, no la tosiguéis, no la acoséis. Lo que ha hecho es bueno. A los pobres los vais a tener siempre. Digan lo que digan algunas ideologías, los pobres van a estar aquí hasta que vuelva Cristo. Y ocasión de hacerles bien vamos a tener siempre. Y utilizarlos como excusa para utilizar el dinero del prójimo es absolutamente inaceptable. Vosotros a los pobres los vais a tener siempre y a mí no. Y ésta ha hecho lo que podía, versículo 8. Dios jamás pide a la gente que haga más de lo que puede.
sabe perfectamente hasta dónde podemos hacer. Y nunca pide más de lo que podemos hacer. Cuando de pronto hay gente que quiere todavía exprimir más al prójimo, no tiene la mente de Dios. Esta mujer ha hecho lo que podía, no podía hacer más. Mirad a esta mujer, ¿qué más podía haber hecho? Pues ha hecho aquello que ha pensado que era un bien para mí. Y además ha estado muy acertada. Porque yo a la vuelta de unos días voy a estar muerto y esta mujer se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la tumba. Lo cual es un anuncio terrible. Pero ella ha hecho lo que podía. Hay gente que piensa que dentro del servicio del Señor tiene que hacer cosas grandiosas y generalmente identifica cosas grandiosas con la gente conocida, que a veces debería ser desconocida por lo que hace. Pero el Señor solo espera que la gente haga aquello que puede, no más de lo que puede. Puedes pasar una tarde con un hermano consolándolo en su tribulación, está bien. Puedes acercar a un hermano a la iglesia en tu automóvil porque carece de automóvil, está bien. Puedes en un momento determinado llorar con el hermano que llora porque está pasando una dificultad, está bien. Y así podríamos seguir sumando los ejemplos. Pero lo que el Señor espera es simplemente que hagamos lo que podemos. Que no eludamos lo que podemos hacer. Y esta pobre mujer lo único que podía hacer, seguramente sabía hacer, era haber empleado Dios sabe qué dinero en aquel frasco de perfume y ungir con él al Señor. Y como dice el Señor, vosotros la veis mal, la estáis interpretando de mala manera, la criticáis, pero donde se relate el Evangelio, este episodio de esta mujer se va a relatar. Y es así, ciertamente. De manera que Jesús está a 2 días de la Pascua, y a 2 días de la Pascua resulta que las autoridades judías han decidido que tenemos que encontrar la manera de matarlo porque éste no se puede escapar de la Pascua, y sus discípulos son indiferentes a la gravedad de la situación, interpretan mal lo que sucede y encima critican a una pobre inocente que es la única que se comporta con dignidad en medio de esa comida. Todavía las cosas se pueden poner peor y de hecho Marcos, que es un gran narrador y que va colocando los episodios en su evangelio de una manera muy pensada y muy reflexionada, añade a continuación lo que pasa, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Por qué aparece aquí otro salto cualitativo más que es la traición? Y además una traición homicida. Hay varias razones. Por supuesto, Marcos ha ido mostrando cómo las cosas cada vez van más, y ya hemos llegado a una traición que se va a traducir en la muerte de Jesús. Pero hay otro elemento más. Judas decide en ese momento entregar a Jesús. ¿Por qué? Juan comenta que la bolsa común que tenían los apóstoles era una bolsa que gestionaba Judas. Es verdad que de ella se mantenía Jesús y los 12, pero bueno, el que cogía cosas, hacía alguna compra, etcétera, era Judas. Y Judas había llegado un momento en que se llevaba de lo que había dentro de la bolsa. Posiblemente había llegado a la conclusión de que ya 3 años y pico siguiendo a Jesús y esto no se acaba de decidir, hay que sacarle algún beneficio a lo que voy. Y es posible que el episodio de la mujer marcara un salto decisivo en Judas. Qué oportunidad de habernos embolsado el año de trabajo de un jornalero, de un asalariado. De ahí hubiera podido sacar más y decide esta tonta ungir
a Jesús y yo, por supuesto, de esos 300 denarios no he podido sacar nada. Y Judas traiciona a Jesús por una cantidad pequeña, 30 monedas de plata. Era la cantidad que anuncia la profecía de Zacarías 11, 12 y 13, justo la cantidad en que sería evaluado Jehová, y es algo que se cumple en la persona de Jesús, pero que equivalía más o menos a un mes de trabajo de un jornalero. Tampoco era tanto dinero. ¿Y por qué Judas lo traiciona de todas formas? Bueno, el dinero pudo tener un peso, pero fundamentalmente es la desilusión de quién es Jesús. Yo había esperado de Jesús que fuera el que efectivamente entrara de forma triunfal en Jerusalén. Entró de forma triunfal, pero en vez de poner orden, acabar con los romanos, en fin, tomar el templo, acabar con las autoridades del templo, a continuación hablando tontadas sobre que el Hijo del Hombre no ha venido a servir, a ser servido, sino a servir, que el Hijo del Hombre va a dar su vida en rescate por muchos, pero ¿esto qué es? Y cuando las expectativas de uno no se cumplen, viene la desilusión. Y de la desilusión al odio hay muy poquito. De pronto uno encuentra parejas que se querían locamente y de pronto se odian. Y a veces tampoco es que haya sucedido nada especialmente grave entre ellas, salvo la desilusión. La enorme ilusión que se tenía en ese hombre, la enorme ilusión que se tenía en esa mujer, de pronto es sustituida por la desilusión y lo que viene es el odio. Tengo un colaborador en mi programa, que supongo que no verá esto, pero no voy a dar su nombre, que en los últimos años se ha ido ilusionando de manera sucesiva con nuevos dirigentes políticos en España. Un entusiasmo juvenil. Y al cabo de unos meses descubre cómo son y los llama de todo. Es decir, yo a veces lo tengo que sujetar porque va a acabar diciendo alguna palabra gruesa y no es algo que me gusta que se oiga en mi programa. ¿Qué hay entre medias? La desilusión. Y en el caso de Judas, bueno, el dinero era un aliciente, pero tampoco era tanto dinero. Era la enorme frustración y el hecho de que de pronto dices, yo llevo siguiéndote años, no he sacado nada de esto, salvo algo que consigo robar de la bolsa, y tú no vas a hacer lo que yo esperaba. ¿Y qué hago entonces? Pues me tienes tan desilusionado que he pasado del amor al odio. Y voy a ir precisamente a ver a esta gente, porque como dice aquí, fue él el que fue a buscar a las autoridades judías y te voy a vender. No por lo que me vayan a dar, porque te aborrezco. De manera que Jesús, en una situación que va creciendo, ha pasado por las asechanzas del sistema judío, ha anunciado su final, sabe en esos momentos que ya buscan matarlo, se ha encontrado con la indiferencia y la incomprensión de sus discípulos en el curso de una comida, y ahora hay uno de sus discípulos que ha decidido venderlo. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Porque pónganse por un momento en esa situación. Ustedes tienen una misión en esta vida, carácter espiritual o no espiritual. Se han encontrado con gente que lo acosa, saben que el sistema del que sale esa gente va a acabar muy mal. La gente que los rodea es indiferente a la realidad y además la interpretan de mala manera. Y una de las personas más cercanas ha concebido un especial aborrecimiento hacia cualquiera de ustedes y ha decidido que va a facilitar su arresto y su muerte. Y en ese momento hay gente que, de no ser Jesús, pensaría cómo salir del problema de una vez
y, lógicamente, librarnos de una situación tan desagradable. Pero justo en ese momento es cuando Marcos narra cómo Jesús seguía adelante, de acuerdo a lo planeado, para celebrar la Pascua. Es muy interesante porque dice en el versículo 12 que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y Jesús envía a 2 discípulos y les dice que se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro. Los hombres en la época de Jesús, y menos en el medio judío, jamás llevaban cántaros. Los cántaros y el traslado de agua lo hacían las mujeres. De manera que ver a un hombre con un cántaro era perfecto para identificar a alguien. No voy a tener que daros señas sobre ese hombre, ni su nombre, ni dónde vive. Veréis a un hombre con un cántaro. Lo cual quiere decir que Jesús planeaba las cosas muy bien, las planificaba muy bien, y aquí hay un caso. Os vais a encontrar a un hombre con un cántaro, y el hombre del cántaro os va a guiar hasta el lugar donde vamos a celebrar la Pascua. Yo también tengo mis planes. Dios planifica las cosas y las planifica de una manera muy distinta a cómo las planifica el diablo. Y así llegan al aposento. Por cierto, aquí hay una nota que es interesante en el versículo 15, donde dice: y él os mostrará un gran aposento alto. No sé si alguno de ustedes ha estado en la habitación que se muestra como el aposento alto, el cenáculo en Jerusalén. Yo he estado varias veces y es imposible que fuera el aposento alto, por mucho que les gustara a los templarios y que la Iglesia Católica lo utilice de manera turística, y es imposible porque habla de un gran aposento alto. Y cualquiera que lea el libro de los Hechos sabe que ahí cabían más de 100 personas. El cenáculo que se enseña hoy en día, 25 apretadas y de mala manera. De manera que el lugar difícilmente puede encajar con lo que dice la Biblia, pero efectivamente preparan la cena, y en ese momento, cuando empieza la cena, Jesús se enfrenta con una cuestión especialmente dura, porque, dice en el versículo 17, cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La cena de Pascua, que es lo que estaba celebrando Jesús, hay católicos que piensan que Jesús reunió a los discípulos para instituir el sacramento de la Eucaristía. Y además, en términos como fueron definidos por el Concilio Lateranense de 1214. No hace falta que les diga que, por supuesto, ni por la cabeza de Jesús ni por la de sus discípulos pasaba que se estaba instituyendo un sacramento definido en 1214, por supuesto. Jesús se reúne para la cena de Pascua. Y la cena de Pascua es una celebración muy alegre. Tiene un orden que se llama el Seder de Pesaj, en el curso del cual, como mínimo, se beben 4 copas rituales de vino. Entre la tercera y la cuarta, además, se bebe más, pero ya no son copas rituales, es lo que tú quieres beber. Ya pueden ustedes imaginarse que en una fiesta en la que recuerdas cómo Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en la que además, si te asomas por la ventana, hasta puedes ver a los romanos, porque en la cena de Pascua, en la Pascua, los romanos traían a su guarnición de Cesarea, incluido el gobernador, y estaban vigilando en la cercanía del templo lo que pasaba para que no hubiera revueltas.
pero tú recuerdas un momento en que Dios libró a Israel de una esclavitud peor que la de Roma. Y además estás bebiendo vino con bastante alegría. Yo he estado en algún seder de Pesaj y me costaba llegar a la cuarta copa, ni lo sé, pero hay gente que entre la tercera y la cuarta, que puedes beber libremente, seguía bebiendo vino, con lo cual efectivamente la gente se anima mucho. Y en medio de esa animación, en la que recuerdas que va a haber una liberación, que ha habido una liberación nacional, pero que la va a haber, y que además los que están contigo en la mesa esperan que a ver si se te quita esa tontería de la cruz y todo lo demás, y efectivamente nos liberas, como Pedro le ha dicho a Jesús tiempo atrás. En ese momento Jesús dice algo que es absolutamente inesperado: aquí hay un traidor. Y en ese momento la gente se pregunta si no serán ellos, lo cual indica que los discípulos tampoco estaban muy seguros de su fe y de su fidelidad. La reacción de los discípulos no fue decir: yo no, a mí que me registren, será ese. No. ¿Voy a ser yo? ¿Soy yo? Ustedes imagínense que yo llego un día y en lo que estoy predicando a las 11 o ahora digo: en esta congregación hay un ladrón. El ladrón se callaría y diría: ¿cómo me han descubierto? Me imagino, pero ustedes se imaginan que el resto empezaría a decir: no seré yo, he sido yo, porque entonces sería para sospechar que esto está lleno de ladrones. Pero indica la enorme inseguridad de los discípulos. Uno me va a traicionar. ¿Yo? ¿Seré yo, maestro? Y Jesús dice: bueno, es del grupo de los 12 y es con el que yo estoy mojando este mismo pan. Hay una parte de la cena de Pascua en que el pan se moja en las hierbas amargas. Unas hierbas amargas que recuerdan la amargura, las lágrimas de la esclavitud en Egipto. Y eso lo toman todos. Y entonces Jesús dice: bueno, pues uno de los que ha estado aquí en la ceremonia de la cena de Pascua conmigo es uno de ellos. Verdaderamente pensar la forma en que Jesús pudo soportar todo esto, a mí es algo que se me escapa. Después de una semana de aguantar a gente que está buscándote las vueltas para denigrarte y dejarte en la peor posición. Después de tener que anunciar a tus discípulos que no se enteran que de esta ciudad no va a quedar nada y que de ese edificio del templo no va a quedar piedra sobre piedra. Después de ver 2 días antes cómo la toman con una pobre mujer que lo único que ha hecho es comportarse bien con lo que podía. Pero ver cómo la insultan, la maltratan, se dedican a decir cosas que le interpretan mal. Después de saber, porque lo sabía, que Judas ya había ido a negociar lo que iba a recibir por traicionarlo, ahora de pronto encuentras que tus propios discípulos no saben si a lo mejor el traidor podría ser uno de ellos, depende de lo que pueda suceder. Y en medio de esa situación, Jesús consuma la historia. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Dice así, versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todo y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Marcos, que escribe para paganos, no se puede detener mucho en dar detalles de la cena de Pascua, los va a confundir, los va a liar. Pero el trozo de pan que toma Jesús es un trozo de los 3 trozos de pan de la cena de Pascua que está en el centro y que simboliza el sacrificio del Cordero en la época de Moisés.
Y Jesús, cuando toma ese trozo, que es previo, lo que dice es, ojo, que este trozo no simboliza al Cordero, esto es mi cuerpo. Lo que se va a sacrificar ya no es un cordero, como cuando los israelitas de la época de Moisés sacrificaron un cordero, pusieron la sangre en las puertas, pasó el ángel y no los tocó, y sí que tocó a los egipcios. Quien va a ser sacrificado soy yo. Y cuando va a la tercera copa, que es la copa que se toma justo al acabar la cena, Jesús dice, ojo, esta no es una tercera copa como la de siempre. Lucas, por ejemplo, dice acabada la cena, porque es la tercera copa ritual después de la cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí hay algo de extraordinaria relevancia, porque Jesús está anunciando que la historia está a punto de consumarse. Y está a punto de consumarse a pesar de que haya judíos que han intentado durante esa semana dejarlo mal. A pesar de que el sistema del templo está liquidado y tiene lo que queda de generación por delante. A pesar de que sus discípulos son incapaces de apreciar la bondad de una pobre mujer y encima la critican. A pesar de que hay un traidor entre los 12. Y a pesar de que aquellos son tan inseguros que cuando Jesús dice que uno me va a traicionar, todos empiezan a decir, no seré yo, no seré yo. Si me acompañan al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, pueden entender la enorme trascendencia de lo que Jesús está diciendo aquí. Jeremías capítulo 31 y versículo 31 contiene la gran promesa para el pueblo de Israel. Y dice así, Jeremías 31 del 31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El pacto de Moisés tenía una fecha de caducidad como los alimentos que se compran en el supermercado, si me permiten ustedes la comparación. Y es así porque no habéis cumplido el pacto. Una vez ya os he tenido que expulsar de la tierra y destruir Jerusalén y su templo porque no habéis cumplido el pacto y habéis recogido las consecuencias de no cumplir el pacto. Y ese pacto tiene fecha de caducidad. Pero voy a hacer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto que voy a hacer, ya nadie va a tener que decir que se conozca a Dios, porque vais a tener una relación personal con Dios en la que lo vais a conocer. Y no va a ser un pacto que está hecho sobre tablas de piedra, sino que es un pacto que por el contrario se va a escribir en el corazón. Y esto es bastante claro. ¿Y en qué se va a basar ese pacto? Acompáñenme a Zacarías, capítulo 9, profecía cumplida por Jesús apenas unos días antes, donde aparece claro cuál es la base de ese pacto. Y dice en Zacarías 9 y versículos del 9 al 11. Alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Habrá un momento, hija de Jerusalén, en que el Mesías va a llegar, y va a llegar a Jerusalén como un rey guerrero que imponga el dominio de los judíos sobre los gentiles. No vendrá a caballo, vendrá sobre un asnillo. Y no va a utilizar armas, todo lo contrario, todas las armas vuestras, dadlas por destruidas. Y además a las naciones no les va a decir que os se rinden o las aplasta, hablará paz a las naciones. Y su señorío no estará limitado a este trozo de terreno, será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Y por qué? Por la sangre del pacto. Es tremendo lo que aparece en este momento. No os enteráis. Uno de vosotros es un traidor. Los demás dudáis si podéis ser traidores. Pero en estos momentos, por encima de cómo vosotros estéis, Dios está actuando y lleva adelante sus propósitos. Y en estos momentos, sobre la base de mi sangre, empieza un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el que estarán los judíos que crean y los gentiles que crean. Y por el contrario, nadie que no crea, sea judío o gentil, estará dentro de ese pacto. Y es algo, en ese sentido, tremendamente claro. Y Jesús no cae en el optimismo, porque sabe lo que hay. En el versículo 26 dice que cuando hubieron cantado el himno, al acabar la cena de Pascua, se cantaban varios salmos que se conocen como los salmos del Jalel. Salieron al monte de los olivos y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Es verdaderamente un panorama de tinieblas en medio del cual lo que brilla son los propósitos de Dios que se cumplen a su tiempo, como era el nuevo pacto. Los planes de Dios, le guste o no le guste al ser humano, sea contrario a ellos o sea indiferente, siempre se cumplen. Puede que esos planes de Dios tengan enfrente a gente que dice que representa a Dios y que son contrarios. Se cumplirán igual. El Talmud dice que a Jesús lo mataron los principales de entre nosotros porque extraviaba al pueblo, y muy bien que hicimos matándolo, porque extraviaba al pueblo. Bien, pues eso no torció el plan de Dios. En los planes de Dios estaba que el Mesías e Hijo de Dios sería muerto, y como dice el capítulo 53 de Isaías, los judíos creeríamos que había sido el propio Dios quien lo había condenado. ¿Cómo no lo íbamos a creer si lo condenó el Sanedrín? Si fueron nuestros dirigentes los que pagaron a uno de sus discípulos para que lo entregara. Bueno, pues cuando los planes de Dios chocan con aquellos que dicen representar a Dios, los planes de Dios prevalecen, porque la religión no puede prevalecer frente a los propósitos de Dios. Y cuando los planes de Dios chocan con la indiferencia
o con la interpretación equivocada, como pasó con aquella pobre mujer que ungió a Jesús, los planes de Dios prevalecen. Porque los planes de Dios no son ahogados por la incomprensión y por la indiferencia. Y cuando los planes de Dios chocan con la traición y la infidelidad de aquellos que tendrían que ser más fieles, los planes de Dios prevalecen. Prevalecen porque nada puede impedir los planes de Dios, ni siquiera la traición de una persona cercana. No solamente eso, Dios tiene unos propósitos que siempre se cumplen en la historia y en nuestras vidas personales también. Y cuando parece que hay problemas y dificultades y tribulaciones y aflicciones, eso también está en los planes de Dios. Eso también nos ayuda a crecer y a madurar. Eso, como hemos visto esta mañana en el estudio de 2 de Corintios, nos da armas para consolar a aquellos que sufren y que están en aflicción y que están en tribulación. Y eso, en última instancia, contribuye a crear en nosotros, lo veremos en el estudio de 2 de Corintios, lo que Pablo llama un mayor peso de gloria. Podemos encontrarnos con la traición, con la incomprensión, con la mentira. Y sin embargo el Señor actúa a través de eso. Nada frustrará ni abortará los propósitos de Dios, aunque sea la misma traición de un amigo. Y por supuesto, al final Dios cumple su propósito. Y de hecho, el Señor cumple su propósito de tal manera que precisamente es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Y es el hecho de que efectivamente hoy estamos celebrando, como hacían los primeros cristianos en domingo, la Cena del Señor. Fíjense en todo lo que hemos visto hoy porque tiene que ver con la Cena del Señor. En la Cena del Señor había gente atemorizada, había gente infiel. Había alguien que iba a negar a Jesús 3 veces en las horas siguientes. Había un traidor. Y sin embargo, en medio de tanta negrura, de tanta oscuridad, de tantas tinieblas, estaba brillando el hecho de que el propósito de Dios se cumplía. Primero, porque efectivamente se celebraba una Pascua muchísimo más importante que la primera Pascua o que todas las Pascuas que hayan podido celebrar los judíos a lo largo de su historia, porque en esta Pascua el cordero que se sacrificaba era el propio Jesús. Y porque además esa sangre era la sangre del nuevo pacto, que es la que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos limpia de los pecados que no podían limpiarnos los antiguos sacrificios de la ley, en el templo o fuera del templo. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser limpiados de nuestro pecado y vivir en un nuevo pacto que no es como el antiguo y acabado y caducado pacto mosaico. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria mía. Vamos a dar gracias por el pan. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este pan que compartimos en la Cena del Señor. Te damos gracias porque este pan nos hace recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, nos hace recordar que su carne fue dada como sacrificio expiatorio en nuestro favor y también, Señor, nos hace recordar que todos nosotros somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que Él vendrá a por nosotros en el fin de los tiempos. Y te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar el pan. Pueden tomar el pan cuando lo reciban.
Pueden tomar el pan ya. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cuando la tomáis, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este fruto de la vid que dijo Jesús, que cada vez que lo tomamos estamos recordando la sangre derramada por Jesús en la cruz. Te damos gracias porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Te damos gracias porque estamos reunidos aquí, Señor, para anunciar la muerte de Jesús, pero también para anunciar su venida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar la copa. Pueden tomar el vino a medida que lo pasen. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este primer día de la semana, por este día del Señor que tú nos has dado de manera tan generosa y tan bondadosa. Y te pedimos que en el curso de esta semana que empieza hoy, Señor, estemos en todo momento sintiendo tu amor, sintiendo, Señor, tu consuelo, sintiendo tu ayuda, sintiendo tu poder. Te pedimos, Señor, que durante esta semana nos llenes de tu Espíritu Santo, nos hagas sentir más y más amor hacia ti y hacia nuestro prójimo, y podamos también, Señor, ver cómo guías nuestro camino las 24 horas del día. Y te lo pedimos todo ello dándote muchas gracias por este domingo, en el nombre de Jesús. Amén.